A todos, ¿cómo están? Bien, esta es la clase que debimos haber tenido ayer miércoles, en la mañana. Por motivos personales no pude asistir y esta grabación, digamos, que no va a durar mucho, reemplazaría la clase de ayer, ¿bien? Eh, lo que estábamos viendo es inflación, que es una materia que siento que no es fácil y es muy importante para la vida real. Es algo que constantemente estamos hablando de la inflación, de la UEF, del IPC. Son cosas que todos vamos a estar involucrados independiente de lo que hagamos. Y lo que hemos visto, lo que hemos visto ya antes de la prueba, ¿cierto? Fue hace un par de semanas ya, nuestra última clase, y lo que hablamos fue de la inflación, del IPC, de las canastas, de cómo se crea el IPC, de cómo se crea la inflación, de cómo calcularla, eh, ¿cierto? Y donde quedamos fue en la UEF. Tiramos una tarea y dijimos, bueno, ¿cómo tú calculas la UEF de este día exacto? Lo que voy a hacer es proyectar bien el PowerPoint. Bien, ahí se ve el PowerPoint. Deja ver si está bien. Perfecto. Un segundo. Bien, volví. Bien, ahí estamos grabando, perfecto. Entonces, ¿dónde quedamos? Dijimos, bueno, conocemos lo que es el IPC, que es, existe un IPC siempre a fin de mes, y la diferencia o el movimiento del IPC porcentual es la inflación del periodo. Fácil. O sea, para sacar la inflación de un periodo, eh, yo lo único que necesito sacar es, por ejemplo, tener el IPC de septiembre, que es el 31 de septiembre, y el IPC de agosto, que es el 31 de agosto. Entre medio de los dos IPC, lo único que tengo es la inflación o el periodo de septiembre. Y yo entonces, ¿cómo se movió el IPC? Es cómo estuvo la inflación. ¿Cómo se calcula el IPC? Se calcula dependiendo de cómo aumentó el cambio porcentual o cambió el porcentaje de la canasta base, ¿cierto? Que, que es una canasta promedio de lo que consumen los promedios de los chilenos, etcétera. Bien, entonces yo a partir de la canasta, yo veo cuánto cambiaron los precios de la canasta y con eso calculo el IPC y luego con el IPC calculo la inflación. Al final, el cambio del precio de la canasta es lo mismo que la inflación. Al final, eso es. Y ahora vamos a la UEF. La UEF se puede hablar casi que es una moneda donde todas las propiedades, los terrenos, los arriendos, se mueve por UEF. ¿Bien? Usualmente los sueldos no. Los sueldos son en pesos y a veces se reajustan. Pero la UEF es casi que una moneda distinta. La UEF siempre va aumentando cuando hay inflación. Si hay inflación, la UEF va aumentando día a día. Es decir, que todos estos años que hemos tenido inflación, usualmente aproximadamente un 3% anual, que es algo bueno, siempre ustedes pueden ver en la UEF que ha ido aumentando. Siempre aumenta. De hecho, si busco UEF año 2015, así la rápida, estaba en 25 lucas. Y ahora UEF de hoy está en 28.707. Bien. De hecho, acá podemos ver cómo ha ido aumentando.
en 2017 tuvimos harta fluctuación, pero en general va aumentando. A ver el máximo, ¿cuánto tengo acá? 5 años. Y va aumentando, aumentando. ¿Qué pasó el último mes? A la baja. Justo este mes tuvimos, al parecer, una deflación. No podemos decir que tuvimos una inflación, acuérdense que para decir que tenemos una inflación tiene que ser sostenida de 3 meses, igual que la inflación, pero podemos decir que por lo menos el IPC bajó. Para mí es deflación igual. IPC de, estamos en junio, veamos cómo estuvo en mayo, a ver. Ahí está, IPC de mayo registró una variación de 0.1. Y es por eso que la UEF ha ido disminuyendo. Eso es lo que yo le puse perfecto, porque estamos en junio. Pero acuérdense que ustedes ya hicieron la tarea y es lo que voy a explicar ahora. La UEF de junio se mueve no con la inflación de junio, sino con la inflación del periodo pasado o hasta antepasado. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver y revisar la tarea que hicimos y les voy a explicar cómo se calcula la UEF. Veamos. ¿Qué es la UEF? Unidad de fomento. ¿Bien? Unidad financiera reajustable de acuerdo a la inflación. Nace inicialmente para los créditos hipotecarios que hasta hoy se expresan así. Créditos hipotecarios son los créditos para las casas, entonces todo lo que son arriendo y venta, compra de casas, ¿cierto? O de edificios, lo que sea, de bienes inmuebles, se maneja con UEF. ¿Cómo se calcula? Bien, se reajusta a partir del 10 de cada mes. Bien, ¿por qué? Porque yo el día 8 tengo el IPC del mes pasado. Es decir, hagamos un ejemplo. Estamos en septiembre. Bien. 8 de septiembre. Si estamos a 8 de septiembre, el 8 de septiembre el INE comunica, ¿es 8 o el 9 comunica? Espérame. No sé si está por ahí, pero pensemos el 8, ya. El 8 el INE dice, mira, el IPC, ¿cierto? El 8 de septiembre, el IPC del 31 de agosto, que es el IPC más cercano, es tanto. Yo el 8 de septiembre recién sé el IPC del 31 de agosto. Y como yo tenía el IPC del 31 de julio, yo puedo calcular la inflación de agosto. Y estamos a 8 de septiembre. Bien. Entonces el 8 de septiembre recién yo conozco la inflación del mes pasado, de agosto. Yo la inflación del pasado lo divido en partes, ¿cierto? Lo voy a dividir a día, porque esa inflación es mensual, lo voy a dividir a día, y ese día voy a ir aumentando la UEF, ¿cierto? Que está al 9, el 8 te dan los datos, el 9 se calcula todavía, está todavía calculando, y recién entre el 9 y el 10, ahí recién multiplico la UEF por la inflación diaria de agosto. Es decir, el 10 de septiembre la UEF ya fue calculada con la inflación de agosto. Después el 11 de septiembre también con la inflación de agosto, pero diaria. El 11, el 12, el 13, para todo el mes, hasta llegar a octubre. Hasta el 9 de octubre se reajusta con la inflación de agosto. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar el 9 de octubre? Bueno, el 8 de octubre yo tuve la información del INE, de cómo estaba el IPC a fines de septiembre, calculo la inflación de septiembre, y con la inflación de septiembre yo empiezo a calcular la nueva UEF a partir del 10 de octubre hasta el 9 de noviembre, ¿cierto? Entonces la UEF siempre está un poquito más atrasada que la inflación, ¿cierto? Es como un efecto dominó. Bien, entonces, ¿cómo saco la tasa diaria? Bueno, lo mismo que como nosotros sacamos tasas de un año y lo movíamos a una tasa bimensual o mensual o semestral. Yo tomo la tasa, 1 más el cambio en porcentaje de IPC, al final la tasa de inflación, entonces 1 más inflación, que es una inflación mensual, lo elevo a 1 y dividido el número de días que yo lo quiero dividir. Entonces yo lo que estoy haciendo es dividir, ¿cierto?, la inflación mensual a una tasa diaria.
Esos días del mes se calculan con los meses de este mes, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el primer ejemplo que les di, si yo el 9 de septiembre yo tengo la última UEF, el 10 de septiembre yo estoy multiplicando la UEF, ¿cierto? Con la inflación de agosto, ¿bien? Entonces, entre el 10, entre el 10 de septiembre y el 9 de octubre, tengo que calcular cuántos días son, ¿bien? Si de alguna manera el mes que termina en 30, por ejemplo, septiembre, ¿cuántos días tiene? ¿30 o 31? Esto hay que ver, septiembre. Septiembre tiene 30 días, entonces yo lo voy a ir por 30 días. Entonces, esos días del mes son los donde yo le voy a poner la UEF. No son los días de la inflación de agosto, no son los días de agosto. Aunque esté utilizando la inflación de agosto, yo lo estoy dividiendo para poder agregársela a septiembre, ¿cierto? Entonces, la inflación de septiembre, aquí hay un ejemplo. Ejemplo teórico. La inflación de septiembre se calcula con el IPC de agosto y septiembre. Sí. El IPC siempre a fin de mes, o sea, entre el 31 de agosto y el 31 de septiembre, en caso que tenga 31 días, da lo mismo. El IPC de septiembre lo conozco el 8 de octubre, ahí recién conozco la inflación de septiembre. Desde el 10 de octubre hasta el 9 de noviembre se actualiza la UEF con la inflación diaria de septiembre, eso es lo que acabamos de ver. Ejemplo, si la inflación del mes pasado fue 0,8% mensual, y el valor de la UEF al 9 de este mes es 25.947, calcula el valor de la UEF al día 20 de este mes, suponga que el mes tiene 30 días. El mes que tiene 30 días es este mes, no el mes pasado, este mes, el que le estoy agregando la UEF. Entonces, tengo una inflación de 0,8%. Esa inflación la transformo a inflación diaria, porque es una inflación mensual. Para transformarla a inflación diaria, lo elevo a 1 dividido 30. 30 días, porque esos 30 días lo tiene este mes, no el mes anterior. Y eso me da 0,265%. Luego, agarro la última UEF que yo tengo, que es la UEF del 9 de este mes, que es 25.947, lo voy a multiplicar, ¿cierto? Por la inflación diaria. Pero la inflación diaria elevado a cuántos días yo quiero, porque de un día es multiplicado 1.00265. Si es 2 días, tengo que volver a multiplicar por eso. Entre el 9 y el 20 son 11 días. Del 9 al 10 es 1, al 11 el 2, al 12 el 3. Y así hasta el 20 son 11 días y llego a 26.022. Ejemplo, esto es un ejemplo real de hace varios años. Mira, si 24.000, esto debe ser del año 2014. Wow. 25.000. Sí. Eh, ¿Cómo llegamos a 24.656,25 del día 10 de abril? Bien, ¿qué tengo que hacer para calcular esa UEF del 10 de abril? Acuérdense, entre el 9 y el 10 es la primera vez que yo multiplico la tasa diaria de la inflación del mes pasado. Es decir, que si yo agarro el 24.651,33, ¿cierto? Que es del 9 de abril, bien, yo lo tengo que multiplicar, es el primer día que tengo que multiplicar por la inflación diaria que tuvo durante marzo. ¿Cómo saco la inflación de marzo? Mira, abajito a la derecha tengo el IPC. Vamos a calcular el IPC. El IPC, para calcular la inflación de marzo, yo necesito el IPC de febrero y marzo, porque, ojo, los IPC están a fin de mes. Entonces, si yo divido 107,35 dividido 106,68 menos 1, me da que la variación porcentual de marzo es un 0,628%. Acá lo que hace el Servicio de Impuesto Interno, no, entre el INE, no, este es el INE, disculpen, es calcular esta variación porcentual y lo aproximó a 0,6%. Bien, entonces para mí ahora va a ser 0,6%, 0,6%. Ese 0,6%, ¿cierto? De hecho, lo que vamos a hacer acá es usar la pizarra. Bien. Entonces necesitamos el IPC
de marzo y el IPC de febrero. El IPC de marzo, 107.35. 107.35. Y el IPC de febrero, 106,68. .68. Acuérdense que para sacar el IPC, o sea, la inflación entonces de marzo, esta IPC, aunque le digan marzo, acuérdense que la IPC siempre es al fin de marzo, 31 de marzo, y acá es 28 de febrero, supongo, si tiene 28 días. Inflación de marzo. Inflación de marzo es igual al IPC del 31 de marzo, dividido el IPC del 28 de febrero, menos 1. Simple. Y eso es ¿cierto? Es lo que le había dicho, 0,0062804 y bla, bla, bla. Y acá lo que hace el INE lo aproxima solamente a 2 decimales. A un decimal porcentual, ahí. Un decimal porcentual, 0,6%. Entonces yo digo, bueno, yo tengo 24.651, 24.651,33. El 9 de abril, 9 de abril, bien. Esta es la UEF. UEF. Bien, y me preguntan, bueno, ¿cuál es la UEF del 10 de abril? Y digo, bueno, yo agarro la inflación que me dio de marzo, primero le sumo un 1, ¿cierto? Es un 1 que te ayuda, es un auxiliar, ¿cierto? Acuérdense, cuando yo muevo tasas, no puedo el 0, porque siempre es 1 más 0,6%, que es 0,006. Todo esto lo leo, ¿cierto? A 1 dividido, ¿cuántos días? Porque esto es de un mes, lo quiero llevar a días. ¿A qué mes? No es el mes de marzo, es el mes de abril. ¿Cuántos días tiene abril? 30 días. Bien, 30 días. Y después le saco el 1 de ajuste y saco el movimiento diario. Vamos a ver cuánto es esto. 1 más 0,006 elevado a 1 dividido 30. Ahí está. Me da 1, vamos a ver, 0,00019942227, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la tasa diaria. Bien. ¿Y qué hago yo? Bueno, esa es una tasa diaria. Yo voy a tomar esa tasa diaria. Primero uso mi UEF del 9, 651,33, lo multiplico por un día, que va a ser por 1 más este 0,00199942227. ¿Cierto? Y esto me da 24.656,246, bla, 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 bla.
Y esto lo que hace el INE, lo aproxima a 2 decimales y lo deja en 24.656.25. Bien, sacamos la UF del 10, ¿cierto? Esta es la UF del 10 de abril. ¿Qué hago para sacar la del 11 de abril? Fácil, agarro esta UF y lo multiplico por el mismo 1 punto tanto, o lo que hago acá, en vez de, lo elevo a 2. Si lo elevo a 2, saco automáticamente la del 11 de abril. Sea 3, la del 12 de abril. Y cada día que pasa lo multiplico siempre por 1 más 0,000199422227. Bien, ahí aprendimos a sacar la UF, ¿cierto? Para que entiendan que siempre esto va retrasado. En la prueba, no creo que les preguntemos, ni en el examen, de cómo ustedes calculan la UF. No lo creo, no va a pasar. Aunque nunca les puedo confirmar al 100%, porque el control no está hecho y tampoco el examen. Pero casi nunca se pregunta esto, ¿sí? De hecho, en general, nosotros siempre decimos a la rápida, y mal hecho, pero es algo que usamos en los ejercicios para simplificar la vida de este retraso, es que la UEF siempre se mueve por la inflación de este mes. Es algo raro prácticamente, pero a veces se simplifica. Que lo vamos a hacer en un ejercicio siguiente. Les voy a compartir y vamos al PowerPoint. Bien, esa fue la UEF. Vamos a otro tema que es muy importante, que son las tasas reales y tasas nominales. Esto no es fácil, así que máxima concentración. Voy a ver si estoy compartiendo bien. Bien. Tasa nominal. Tenemos tasa nominal y tasa real. Bien. La tasa nominal, que es una tasa de interés. Ojo, siempre hablamos de la tasa de interés, pero nunca dijimos si era nominal o no. La tasa nominal, a grandes rasgos, incluye la inflación, y la tasa real no incluye la inflación. La tasa nominal dice, aumentame cantidad nominal de dinero. Sí, es decir, que si yo tengo 1.000 pesos y que una plata que yo tengo en mi bolsillo, tengo 1.000 pesos, ¿cierto? Y lo multiplico por una tasa nominal de un 10%, yo tengo 1.100 pesos. Entonces, aumenta mi cantidad nominal de dinero. Nominal es lo que nosotros vemos en nuestros bolsillos. Nosotros, si yo digo, mira, ahí tienes 1.000 pesos, bueno, eso siempre es nominal. ¿Sé cuánto voy a tener al final del periodo? Sí. O sea, si yo tengo 1.000 pesos y me dicen que hay una tasa nominal de 10%, yo voy a tener 1.100. Es fácil. Puedo saber cuánto voy a tener al final del periodo. No sé cuánto voy a poder comprar al final del periodo. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque yo no sé cuáles van a ser los precios al final del periodo. Yo sé que voy a tener 1.100. Pero ¿qué pasa si justo en este periodo hay una inflación de 1.000, 2.000, 3.000% y ahora los precios aumentan demasiado y con esos 1.100 pesos ya no puedo comprar lo mismo que yo compraba antes? Entonces, nadie me asegura qué voy a poder comprar. Tampoco me dicen que voy a poder comprar más o voy a comprar menos de lo que yo podía comprar hoy. No estoy cubierto de inflación. Y es lo mismo que les digo. Si es que aumenta la inflación, yo fregué nomás. O sea, yo tuve una tasa nominal de 10% y a mí me van a devolver 1.100 pesos. La inflación es otro tema. La nominal incluye la inflación por dentro, ¿cierto? De alguna manera ese 10% fue calculado con una inflación que nosotros esperábamos, pero si la inflación es distinta a la que nosotros esperábamos, nadie me lo protege. La tasa nominal sí incluye la inflación, pero incluye la inflación esperada. Sí lo incluye, pero no estoy cubierto con la inflación. Y abajo justo, bueno, sale justo incluye la inflación esperada. Bla, justo lo que les dije. Vamos a la tasa real. La tasa real es algo que no podemos ver fácilmente. ¿Aumenta mi poder adquisitivo? Sí. ¿Por qué? Porque me dicen, yo no tengo 1.000 pesos, usualmente me hablan de UEF, de la moneda UEF. ¿Por qué? De hecho, abajo sale anexo UEF más 2%. ¿Qué significa eso? Y se usa mucho, se dice, mira, significa una tasa real de 2%. Es decir, que yo te voy a dar un 2% además de cómo le fue la inflación. Y como la UEF siempre se mueve con la inflación del periodo, estoy protegido de la inflación.
¿cierto? Me dicen UEF más 2%. Tú inviertes 1000 UEF. ¿Cuánto vale la UEF hoy? Bien, tú pagas eso en plata. Pero tú tienes 1000 UEF, tú no tienes la plata que tú pagaste al inicio. Esas 1000 UEF, dependiendo de la inflación que estuvo en el periodo, me devuelven, ¿cierto? Otra cantidad de plata. Pero yo no sufrí con la inflación. Porque si es que hubo una alta inflación, ¿cierto? La UEF estuvo mucho más alta y tú decís, uy, tengo mucha más plata ahora. Mentira. Porque ahora puedes comprar menos, porque los precios aumentaron. Disculpa, puedes comprar menos, sí, menos que antes, pero al final mantienes. O sea, la UEF sí protege de la inflación. Tienes más plata, pero a la vez los precios subieron. Entonces puedes comprar lo mismo que tú podías comprar hoy con la UEF. Si a eso le sumas el 2% a la tasa real, tú estás ganando siempre una tasa del 2% independiente de la inflación que tenga. Entonces, aumento de poder adquisitivo siempre. ¿Por qué? Por el 2%. No sé cuánto voy a recibir al final del periodo, ya que depende de la inflación. Obvio, yo conozco que voy a ganar un 2% real. Voy a tener un poder adquisitivo 2% mejor. Pero yo no sé cuánta plata voy a tener al fin del periodo, porque va a depender de la inflación. ¿Sale? Si conozco cuánto va a aumentar mi poder adquisitivo, sí, ya que estoy totalmente cubierto en inflación. Así es. Esto no es fácil. Hay que darle hartas vueltas, hay que madurarlo para entenderlo bien. Hagamos un ejercicio. ¿Cómo hacemos equivalente una tasa nominal a una real? Simple. La nominal es la real más la inflación que yo espero, ¿cierto? La real es mi aumento de poder adquisitivo. Después tengo la inflación esperada y eso me da la tasa nominal. La tasa nominal es la I. A veces le dicen N. La pi E es la inflación que uno espera en el periodo y R es la tasa real. Y así homologamos. Entonces, a mí, sin saber qué va a pasar el próximo periodo, me daría lo mismo entre invertir una tasa R o una tasa I, que es nominal, siempre y cuando esté calculado con la inflación que yo espero para el próximo periodo. El problema es que el próximo periodo uno espera una inflación, pero puede ser otra. Y ahí es por eso que algunas personas esperan y prefieren invertir en tasas reales, que son protegidas de la inflación, y en tasas nominales, que no son protegidas por la inflación. De hecho, ya estando ahí, a la rápida, aquí hay un cuadro resumen que me dice, si la inflación esperada es mayor que la inflación del periodo, es mejor invertir a tasa nominal. Claro, si yo invierto a tasa nominal, me aseguro con la tasa de un 10%, por ejemplo. Esa tasa del 10% nominal, ¿cierto? De 1000 pesos a 1100, fue calculada con la inflación esperada. ¿Bien? Se esperaba un 10%, pero aumentó, eh, o sea, la inflación esperada es mayor que la inflación del periodo. Entonces, la inflación del periodo fue mucho más chica. Si la inflación esperada fue mucho más chica, yo con esos 1100 pesos, mi poder adquisitivo aumentó más de lo que yo esperaba. Al revés, abajo sale, si la inflación esperada es mayor que la inflación esperada, o sea, que la inflación del periodo es mayor que la inflación esperada, es mejor invertir a tasa real. Sí. ¿Por qué? Porque si yo hubiera invertido en tasa nominal, esa tasa nominal solamente me daba la inflación esperada. Si la inflación es más alta, yo pierdo poder adquisitivo. Entonces ahí es mejor invertir en una tasa real para protegerme de esa inflación que es superior. El problema de esto es que es muy difícil saber cuál va a ser la inflación del próximo periodo. ¿Cierto? O sea, a la vez, todos los bancos y todos los productos financieros o todo lo que se trabaja en inversiones eh, saben muy bien y ellos son casi que los mejores que saben cómo va a venir la inflación. Entonces siempre hay un equilibrio entre la inflación esperada y nadie más puede saber cómo va a venir la inflación en el próximo periodo. Entonces es muy raro. Puede ser muy distinta, sí. De hecho, casi en todos los periodos la inflación es distinta a lo que se espera, ¿cierto? Pero es muy difícil acertarle a la inflación del próximo periodo. Entonces, al final, algunos dicen, mira, la verdad, yo no quiero correr riesgo, voy a una tasa real. O, mira, voy a correr riesgo, voy a una tasa nominal. Y hagamos un ejemplo. Dice, depósito, el depósito el 31 de marzo 150 lucas. Estos ejercicios son entretenidos. De hecho, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en la pizarra. Sí, sí, sí. Estos son muy entretenidos estos ejercicios. New share, whiteboard. Y acá borramos esto. Bien. Vamos a dejar azulito. Ya.
Démosle. Vamos por la A. Dice, deposito el 31 de marzo 150 lucas. Es una inversión, lo deposito en el banco, puede ser. Las tasas que me ofrece el banco son 3% real o 4,2 nominal. ¿Ya? Y digo, ¿cuál es mejor? Hasta ahí digo, ¿qué hago? ¿Invierto a una tasa nominal o a una real? Y digo, no lo sé. No lo sé porque yo no sé cuál es la inflación que va a haber o cuál es la inflación que se espera. Después me dice, el IPC del 31 de marzo es 138 y el 30 de abril es 146. Ah, yo digo, la... es como que yo pudiera ver el futuro en esta cuestión. O sea, me ofrecen eso y yo veo el futuro, aunque imposible ver el futuro, pero de alguna manera, si yo deposito el 31 de marzo, recién el 30 de abril sé que el IPC es 146. De hecho, es más, el IPC en la práctica del 30 de abril lo conozco el 8 de mayo. Abril, mayo, sí. Pero veamos, digamos, hay tasa real, que le voy a poner R, acuérdense de la nomenclatura, es igual, que es algo muy usado en todo, es igual a 3%. Y la tasa nominal, ya le dicen I o N, es un 4,2%. Bien. De hecho, acá con esta información yo ya puedo sacar algo. Digo, bueno, ¿qué expectativa estaban tomando en cuenta para poder ofrecerme esas dos tasas? Y yo digo, voy a usar la fórmula que yo vi en el PowerPoint. Ojo, esa fórmula es muy importante en finanzas y se llama fórmula de Fisher, que la van a usar mucho y se van a acordar de mí. Fórmula de Fisher. Y acá la diferencia de la tasa nominal real no la tienen que restar. Acuérdense de la fórmula. O sea, la inflación no es 1,2%, no es 4,2 menos 3. Las tasas no se calculan así. Acuérdense de 1 más I, que es la tasa nominal, es igual a 1 más R por 1 más inflación esperada, que le ponen pi esperado, pi e. Pi. Inflación esperada. Esperada. Bien, así es. Entonces digo, bueno, ¿qué estaban pensando estos chicos? Digamos, si yo pongo 1 más la tasa nominal, sería 0,42, ahí está. Es igual a 1,03, ¿cierto? Por 1 más pi e, le voy a poner, inflación esperada. Bueno, entonces es fácil sacarla, porque entonces lo meto en la calculadora y digo, bueno, esto va a ser 1,042 dividido 1,03 menos 1, que es igual a pi e, que es la inflación esperada. Y yo esto lo meto a la calculadora y digo 1,042 dividido 1,03 menos 1. Ellos estaban pensando una inflación de un 1,165% aprox. Pongámosla ahí, aproximemos, ¿no? Aprox. No aproximamos tanto, para que salga bien las cuestiones. Sería 1,165, ya, dejémoslo ahí. ¿Cierto? Pide. Entonces, 1,65 es lo que ellos esperaban. Esto es la inflación esperada que esperaban los bancos o la economía o no sé. Pero después digo, mira, el IPC el 31 de marzo fue 38. IPC 31 de marzo fue 138 y el IPC de 30 de abril fue 146. Digo, bueno, calculemos entonces cuál fue la inflación de abril. Esta inflación de esperada de arriba que calculamos también es de abril. Porque, claro, porque yo voy a depositar el 31 de marzo y las tasas de un mes. Entonces la tasa de inflación tiene que ser de ese, la tasa, el PIE, inflación esperada, tiene que ser el periodo de inversión, que es de abril. La inflación de abril va a ser 146, acuérdense de calcular la inflación con los IPC, súper fácil, 146 dividido 138 menos 1. 146 dividido 138 menos 1 me da un, wow, 5,797. Y digo, wow, fue altísima la inflación de abril.
y se esperaba que la inflación hubiera sido de 1,1%. Y digo, wow, ¿qué decisión? ¿Qué hago? Mira, ni siquiera he visto las preguntas, yo solamente estoy analizando el enunciado antes de partir con las preguntas. Y digo, wow, digo, si invierto en tasa nominal, que no estoy protegido de la inflación, y la inflación fue altísima, pierdo poder adquisitivo. Si hubiera tomado la tasa real, me hubiera protegido de esta alta inflación. ¿Bien? Entonces, la mejor opción acá es usar inversión del depósito, ¿cierto?, a tasa real, ya que la inflación del periodo, la real, es mayor que la inflación que se esperaba para el periodo. ¿Bien? Esto estaba en una diapo porque lo vimos recién. Esto es una conclusión potente. Es muy entretenido esto. No, vamos a dejarlo azul mejor. Bien, ahí. Entonces vamos a la pregunta, ahora sí. A. ¿Cuál es el monto a recibir el 30 de abril bajo cada una alternativa? Bueno, A. Súper simple. A. Si uso tasa nominal, que es lo normal, digo, bueno, tengo 150.000 pesos, lo multiplico por la tasa nominal, 1.042, y esto me da un monto. Y eso es lo que yo voy a recibir, 150 lucas por 1.042, me da 156 lucas 300. ¿Qué pasa en la tasa real? Real. Usualmente se usan UEF, no es necesario que se usen UEF necesariamente, pero acá hay un problema, porque yo digo, mira, tengo 150 lucas, bien, lo multiplico por la tasa real, bien, y después, para sacarlo en peso, lo tengo que multiplicar por la inflación del periodo. La inflación del periodo se puede sacar con lo del IPC, entonces acá podemos hacer por 1.04, no, 146 dividido 138. Es que estoy multiplicando por tasa real y al lado tenéis 1 más la inflación. Al final, acá está la ecuación de Fischer y te está diciendo cuál es la tasa nominal que sale de eso. Y me da 150.000 por 1.03 por 146 dividido 138, 163.456,52. Y acá digo, bueno, ¿cuál prefiero? Obviamente prefería haber invertido con la tasa real y después multiplicarla por la inflación del periodo. ¿Por qué multipliqué por la tasa de inflación periodo? ¿Por qué? Porque acuérdense que la tasa real, pensemos que yo invertí en UEF, no tengo el valor de la UEF, pero lo puede haber sacado. La UEF siempre se mueve con la inflación del periodo. Entonces acá también, al final, se mueve con la inflación del periodo. La tasa real está protegida de la inflación. Independiente de cuánto sea la inflación, yo pongo la inflación del periodo y eso es lo que me va a aumentar mi monto final. Y acá entonces digo, wow, al tiro, la tasa real es mucho mejor. A mí me gusta la conclusión de arriba, que era mucho más fácil. La de abajo también se puede hacer. Vamos a la B. ¿Cuántas canastas puedo consumir el 31 de marzo y el 30 de abril bajo cada una de las alternativas? Bien. Tasa nominal. Nominal. Tasa nominal, vamos al 31 de marzo. ¿Cuánto puedo consumir? Bueno, yo tengo 150 lucas. Lo divido por el IPC. Acuérdense que dividir por el IPC me da cuántas canastas, pero solamente una, como vimos la clase pasada, no te da las canastas exactas porque no tenemos el precio de la canasta, pero es un muy buen proxy porque entre el precio de la canasta y el IPC son proporcionales. Entonces, si
es como que al dividir por IPC te da el número de canasta, que es lo que vimos en la clase pasada. Si lo divido por 138, que es el IPC del 31 de marzo, me da cuántas canastas yo al inicio podría consumir. Podría consumir yo 1086,95 canastas. ¿Qué pasa? Con la tasa nominal, si es que yo me elegí la tasa nominal, ¿qué va a pasar al 30 de abril, que a fin de mes? Yo digo, bueno, ¿cuánto voy a recibir con la tasa nominal? Yo digo, bueno, voy a recibir 156.300, que es lo que yo recibía a fines de abril. Bueno, ¿y con eso cuántas canastas puedo comprar? Bueno, depende del IPC de ese periodo, 146. Y eso me dice, bueno, yo puedo comprar solamente 1070,154 canastas. O sea, mira, invertí en el banco y puedo comprar menos. Perdí por adquisitivo y eso es porque realmente la inflación era mucho más alta que la inflación esperada. El nominal realmente no era una muy buena opción. No era una muy buena opción. Porque aunque yo recibía más plata de lo que recibía antes, sí, puedo comprar menos. De 1086 a 1070 canastas. Mala opción. Y de hecho, puedo saber el cambio porcentual de las canastas. Cambio porcentual de las canastas es de menos 1,5%. ¿Cómo se calcula el porciento? Súper fácil. Es 1086 dividido, disculpa, el final, que es 1070, dividido 1086 menos 1. Ahí me da el 1,5%. Y vamos a las tasas reales. La tasa real, ¿qué digo? El 31 de marzo. Digo, tengo 150.000 pesos. Bien. Y lo divido por el IPC del 31 de marzo. Puedo comprar las mismas 1086,95 canastas, obvio. Si en ese minuto todavía no he invertido. ¿Y qué pasa con la tasa real al 30 de abril? Yo digo, bueno, tengo los 150.000. Mentira. ¿Cuánto recibo? 163.456,5. Lo divido por el IPC de abril, 146, y me dice, bueno, yo puedo comprar 1.119,56 canastas. ¡Wow! Aquí aumenté realmente el poder adquisitivo. Puedo comprar más que antes. O sea, nuevamente, la tasa real era muy, muy buena decisión. Lo podemos ver en cada letra y en todas partes. Solamente en este ejercicio, porque la inflación fue mucho más alta que la inflación esperada, ¿cierto? Solamente por eso. Y el aumento, el cambio porcentual es de aproximadamente un 3%. Entonces, si yo elijo tasa real, me aumenta 3%. Si yo elijo tasa nominal, me disminuye un 1,5%. ¿Hubo aumento o pérdida por adquisitivo bajo alguna de las dos tasas anteriores? ¿Qué porcentaje? Lo calculamos ahí, que son la porcentaje de cuántos canastas. ¿Cómo se calcula este 3% aprox? Canastas finales, lo divido por las canastas iniciales. Menos 1 para el cambio porcentual. Y vamos a la C, a la D. Bueno, esa era la C. Entonces acá le voy a poner B y C. Vamos a la D, que vamos a hacer acá el leito. D dice, ¿cuál sería la tasa nominal equivalente a la tasa real de 3%? Ya lo sacamos al inicio. 5,797% y usamos la ecuación de Fischer. Mentira, espérame. Esta es la inflación. Esta es la inflación de abril. Ah, ya, entiendo. Entonces me dicen, ¿cuál sería la tasa nominal equivalente a la tasa real de 3%? Lo que debió haber pasado es que esa tasa real, que era 3%, 1,03, lo debíamos haber multiplicado no por lo que ellos esperaban, que era 1,65, 1,1%, debíamos haber multiplicado por la inflación real. O sea, si hubieran tenido buena expectativa y hubieran sabido que venía el futuro, esa fue la mejor opción que debieron haber puesto. 7,97. Y con eso, ¿cierto? Me hubiera dado la tasa nominal. La tasa nominal, la multiplicación de esas dos. 1,03 por 1,05797 me da 1,08970. O sea, esa es la ecuación de Fischer, nuevamente la estamos utilizando, es que la tasa nominal
equivalente a la tasa real con la inflación real, con la inflación verdadera, debió haber dado 8%, 8,9%. O sea, si tú al inicio me dices, mira, yo te doy un 3% real y además te doy un 8,9% nominal, elige tú, y yo hubiera sabido que venía la inflación como viene, me da exactamente lo mismo si elegir un depósito real o un depósito con tasa nominal. Pero es un 8,9%. Pero dado que nominal, en vez de darme un 8,9%, me dan una tasa mucho menor, que es un 4,2%, yo dije, guau, dame la tasa real, por supuesto. Vamos al PowerPoint. Bien, ¿lo ven bien? Vamos a los flujos reales y nominales. Nosotros hablamos solamente de tasas, pero los flujos son la plata. Los 150 lucas es un flujo, ¿cierto? Que es el flujo que usábamos en matemáticas financieras. El flujo nominal siempre en peso de cada periodo, lo que realmente existe y veo, que son los 150 lucas, es un flujo nominal. Y el flujo real son expresados en pesos de un mismo periodo base. En el ejercicio pasado usamos también los 150.000 como flujo real, porque estamos hablando del mismo periodo base, pero no es muy típico. Usualmente se habla de UEFs, que es lo más típico. Eso sí que es típico. Entonces, cuando estamos hablando de UEF, estamos hablando de un flujo real. Algo que realmente yo no sé cuánta plata tengo, porque va a depender de cuánto plata tenga ese día. O sea, cueste la UEF ese día. Y el flujo nominal, sí, siempre la sé. Vamos a hacer ejercicio de esto. Muy importante, se dice, cada flujo se debe descontar según la tasa que corresponde. Los flujos reales siempre se descuentan la tasa real. El flujo real es como la UEF, siempre se descuenta la tasa real, a la tasa real, ¿cierto? Y el flujo nominal se descuenta la tasa nominal. Bien, eso es muy importante pensando en materia financiera porque vamos a tener flujos nominales y flujos reales. Si el valor de la UEF es 26.000, ¿cuál es el valor presente de la siguiente flujo en pesos? Bien, vamos a hacer este ejercicio. Está muy bueno. Vamos a ahorrar esto. Bien. Vamos a ver, entonces tenemos la UEF hoy 26.000. Esto es el año como 2000, ¿cuánto? 14 dijimos, 15. Calcular el valor presente. Tengo el año 1, tengo un flujo de 100. Flujo UEF. 100 UEF. Y acá 150 UEF. Tú puedes decir que es real, sí, pero también lo podemos sacar a nominal. Así lo vamos a hacer, miren. Y dice, la tasa anual es de un 8,15%. Este es el flujo. Aquí le vamos a poner año 1. Aquí le vamos a poner año 2. Tasa, esta es la tasa nominal. Y esta es la tasa del año 2. Pueden ser, acá son tasas distintas cada periodo. En matemáticas diferenciales lo hicimos, ¿cierto? Ahora lo que estamos haciendo es la diferencia entre nominal y real. Y la tasa de inflación anual, ¿cierto? Estas son anuales, es de 3% y de 4%. Entonces me dice, ¿cuál es el valor presente del siguiente flujo en pesos sin UEF? Bueno, calculémoslo. ¿Cierto? Yo estoy en T0, estoy tomando una decisión. Entonces, primero vamos a hacerlo nominal. Mentira, flujos reales. Flujos reales. Si son flujos reales, siempre usamos tasas reales. No me vengan a combinar flujos nominales con tasas nominales. Por ejemplo, después vamos a ver el dólar, que vamos a usar dólar, que es un tipo de cambio
Si estamos hablando de dólares, usamos la tasa en dólares, que es distinta a la tasa en pesos. Entonces vamos a poner tasas reales. Entonces lo que vamos a hacer acá, bueno, ¿cómo sacamos un valor presente? Digo, bueno, 100 UEFs, ¿sí? Como es flujos reales, vamos a dejar las UEFs. Perfecto. 100 UEFs. Y lo tengo que dividir por la tasa real. Y digo, bueno, ¿cuál es la tasa real? Ah, no la tengo. Bueno, pero calculémosla. La tasa real, que la vamos a calcular acá, la tasa real es igual a, depende, el año 1 y el año 2. ¿El año 1 cómo sería? Acuérdense, vamos a usar la fórmula de Fisher, 1,0815 dividido 1,03, ¿cierto? Ya, no, hagámoslo así mejor. 1,03 por 1 más R, ¿bien? Esa es tasa real del periodo 1, año 1. Y la tasa real del periodo 2 es igual, bueno, al nominal (1.1024) es igual a 1,04 por 1 más R. Bien, esa tasa de inflación es esperada, ¿cierto? No, no es la inflación que fue ese periodo. La vamos a llamar esperada por si acaso. Y con esto yo puedo sacar cuáles son las tasas reales de cada uno. Entonces, acá vamos a decir, ¿cierto? Calculando, me dice 1.0815 dividido 1.03. Me dice que acá es un 5%. Y acá vamos a calcular cuánto es R. 1.1024 dividido 1.04. Me dice que es un 6%. La tasa de cada periodo. Entonces digo, listo, tengo las tasas reales. ¿Puedo usar flujos reales? Sí. Bien. Entonces acá voy a calcular mi fórmula. No voy a usar la fórmula anualidad ni la de nada. Voy a usar un valor presente normal. ¿Cierto? Flujo por flujo. Acá digo, 100 UF, bien, está en el año 1, entonces lo devuelvo solamente un periodo. Entonces, y es el primer periodo. Entonces, como es real, yo lo devolveré a 1.05. Lo pongo más. Y después digo 100 UF. Y acá le pongo 150 UF, que es el año 2. Y lo divido por 1.06. ¿Bien? Pero es dos periodos, que es el periodo 1 y el 2. Entonces acá está mal. Entonces esto es, abajo es 1.06, hecho por 5 por 1.06. Son dos periodos, ¿cierto? En vez de que sea elevado a 2, lo multiplico por las tasas de periodo 1 y eso periodo 2. Eso es para todo, para la materia financiera y todo. Y esto me va a dar un resultado en UEFs. Calculando, espérenme. Un segundito. Esto me da 230 UEFs, ¿cierto? Ese es el valor presente. Yo digo, bueno, tengo 230 UEFs. Y luego, bueno, hice flujo real y tasas reales, pero quiero saber cuánta plata tengo. Bueno, eso está en valor presente. ¿Cuánto vale la UEF hoy? La UEF hoy vale 26.000. Bueno, 26.000. Entonces, ¿cuánta plata va a ser mi valor presente? Va a ser 230 por 26.000, 5.980.000. Bien, perfecto. Vamos al flujo real, nominal.
Si uso flujos nominales, uso tasas nominales, no olvidar. Nominales. Un segundito. Un mensaje. Bien, flujos nominales. Digo, bueno, ya no puedo usar las UF. Digo, el primer periodo son 100 UF. Está bien. Pero ¿cuántas de eso es en plata? Mi error presente va a ser igual 100 UF, pero yo lo quiero nominal. Es decir, tengo que multiplicar por cuánto vale la UF en T1. Digo, ¿cuánto vale la UF en T1? No lo sé. Y acá vamos a poner un supuesto, que es un supuesto que usamos harto, que la UF se mueve con la inflación de este mismo periodo. Nosotros sabemos que la UF se mueve con la inflación del periodo pasado y hasta antepasado, dependiendo del día. Pero en este caso se va a mover con la inflación de este mes. Y tenemos la inflación, el 3%, el año 1. Bueno, como es año, en vez de que sea un mes, no se va a afectar tanto. Sigamos, mira, si la UF hoy era 26.000 pesos y la inflación del año fue 3%, a fin del año 1 vamos a tener una UF de 26.000 por 1.03. Y eso es una UF de 26.780. ¿Y qué pasa con el año 2? Vamos a tener 26.780, vamos a multiplicar por 1.04, que es la tasa de inflación del segundo periodo, y eso me da 27.851, aprox. Entonces digo, bueno, estoy en flujos nominales, o sea, no puedo usar UF. Yo tengo que convertirlo a peso en cada periodo, ¿cierto? Entonces son 100 UFs, ¿cierto? Por 26.780, que es lo que vale la UF a fin de año, lo que yo espero. Este flujo que recibiré en T1 lo divido, ¿cierto? Por la tasa nominal, y la tasa nominal es 1, o sea, 8,15%. Ahí está. Un periodo. Vamos al segundo periodo. El segundo periodo, yo recibo 150 UF, pero como estamos en flujo nominal, necesito saber cuánta plata va a ser en el T2. Multiplico, ¿cierto? La UF. Yo conozco que la UF en T2 va a costar 27.851. Entonces, eso es al final el monto en pesos que yo tengo. Estoy en un flujo nominal, lo convertí a flujo nominal. Y esto lo divido por la tasa nominal, pero ahora son dos periodos, el 1 y el 2. El 1 va a ser 1.815 y el segundo periodo va a ser entonces por 10%, 10,24%. Bien. Y listo. Flujos nominales con tasas nominales. Y eso me da un valor presente. Adivinen cuál. 5.980.000. El valor presente es exactamente el mismo. Entre flujos reales y tasas reales versus flujos nominales y tasas nominales. ¿Por qué? La gran pregunta de esto es porque estoy usando una equivalencia de la fórmula de Fischer, es decir, las tasas que uso en nominales son exactamente igual a las tasas reales por la inflación esperada, ¿cierto? Entonces, si la UEF, que es el flujo de arriba, está basándose también en la inflación, que son 3% y 4% cada periodo, y las tasas también están aumentando un 3 y 4%, al final estás aumentando arriba y estás aumentando abajo. Y te da exactamente lo mismo para los dos, ¿cierto? Entonces, acá como conclusión de esto es que independiente de qué flujo tú uses, vas a llegar siempre al mismo valor presente. Pero lo importante es que si tú vas a usar flujos nominales, usa tasas nominales, y si son flujos reales, usa tasas reales. Y esto siempre porque tú estás usando la inflación esperada. Siempre estás ante cero y tú no sabes qué va a pasar en el futuro, ¿cierto? Porque tú estás acá proyectando flujos para el futuro. Entonces, lo que tú crees que tu tasa de inflación esperada, lo usas para los flujos, para la UEF, para calcular tu tasa real, etc. A diferencia del ejercicio anterior, que como que tú sabías cómo venía la inflación futura y ahí tú tenías que elegir una decisión o no. Acá, siempre que uses la inflación futura, o sea, disculpa, que uses la inflación esperada, siempre, siempre, siempre el valor presente te va a dar exactamente igual cuando usemos esto. Entonces, probablemente en el control, yo no sé por qué no está hecho el control, vengan flujos que tengan flujos nominales y flujos reales. Y ustedes tengan que elegir cuál de los dos utilizo. Llego siempre al mismo valor presente. Pero elijan el que les quede más cómodo, transformen todo
a nominal o toda real, y después siempre usen tasas nominales o reales dependiendo de la información que ustedes tengan, que es lo más fácil para ustedes. Vamos al PowerPoint y nos queda una lámina para terminar este capítulo y se llama tipo de cambio. El tipo de cambio es un precio relativo entre dos monedas, ¿cierto? Por ejemplo, la relación pesos-dólares mide cuántos pesos chilenos deben entregarse para recibir un dólar. Flujo en dólares se descuenta en una tasa en dólares. Eso es muy importante. Nosotros dijimos, flujos reales se descuentan a tasas reales. Flujos nominales se descuentan a tasas nominales. Cuando estamos hablando de dólares, si son 1.000 dólares, tú tienes que dividirlo por una tasa en dólares. Acá, siempre, para que no se compliquen, yo creo que me ayudó mucho, porque al principio yo no entendía cuando era un estudiante como ustedes, y desde que lo empecé a ver así, fue mucho más fácil. Estamos en la pizarra. New share. Ahí está. A ver. Sí. Y acá yo digo, mira, tipo de cambio. Cuando me hablen de peso dividido dólares, esto es exactamente peso dividido dólar. Pesos por dólar. Bien. Y digo, ¿cuántos pesos es un dólar? Abajo siempre es uno. Digo, ¿cuánto es el precio del dólar? Yo creo que está en 780. Esto es 780. 780. Entonces yo puedo decir, bueno, son 780 pesos por dólares. Esa es la correspondencia. Pero si dice, oye, ¿y cuánto es dólar por peso? Ya no son 780. Son cuántos dólares equivalen a un peso. ¿Cierto? ¿Cierto? Que es lo mismo que dólares dividido a un peso. ¿Bien? Y eso es al revés, pues entonces eso al final a mí me da 780 por... Disculpa, no digo 780. Me da 0,00128 aprox. Y esos son dólares por peso. Entonces, muy importante saber cuál de los dos estamos utilizando. Entonces, con esto, cuando jugamos con esto, nosotros podemos decir, mira, les voy a hacer un ejercicio muy rápido y muy bueno, le vamos a decir. Tú tienes un dólar, tienes un peso, y quieres saber cuántos coronas, que no sé, era una moneda de algún país de Europa, supongo, no sé. ¿Cuántas coronas son? Mentira, libras esterlinas, que son de Gran Bretaña. Libras esterlinas, ya no usan el euro. O sí, ya no me acuerdo. Pero antes usaban libras esterlinas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuánto vale un peso? Quiero saber cuántas libras esterlinas son un peso. Y digo, bueno, la información que tú sabes es que, se lo voy a hacer calzar justo, quiero decir que tú quieres saber el peso, ¿cierto? Entonces tú dices, el peso por dólar vale 780. 780 es el peso por dólar. O sea, tú tienes un peso, ¿cierto? Si lo transformas a dólares, te queda 180 pesos dividido dólar. Voy a poner acá abajito. Ahí está. Mentira, yo quiero decir acá, voy a cambiar la pregunta, disculpen. ¿Quieres saber cuántas libras esterlinas son un dólar? Ok, yo tengo un dólar. Ok, acá tengo un SD. ¿Bien? Ok. Y después yo digo, bueno, ahí si yo tengo un dólar y lo multiplico por dólar peso, lo que hago acá es, bueno, lo voy a hacer así. Y después tengo otra información. Espérame, acá rojo. Acá lo que acabo de convertir, ese dólar lo tacho con el del de abajo.
y te queda ya ahí y digo, mira, ya tengo 780 pesos. Ok, pero necesito libras. Ok, necesitas libras. Entonces, esto después lo multiplico entonces quizás por, no sé, pues 500 libras dividido pesos. ¿Cierto? Entonces ahí yo estoy diciendo que 500 libras equivalen a un peso. Entonces, yo acá lo que hago es dividir esto, ese peso porque está arriba con este de abajo, y acá para calcular, al final lo único que me quedó fue libras. Entonces, si yo multiplico 780 por 500, me dicen cuántas libras eran un dólar. Entonces, al final, usen esta equivalencia de dólar peso, libras tanto, para jugar. Si está arriba de otro abajo, se eliminan y queda solamente libra. Es un juego que funciona mucho y uno no se pierde con los tipos de cambio porque a veces los tipos de cambio es peso por dólar y otros son dólar por peso, etc. Y acuérdense, si son flujos en dólares, lo dividen por tasas en dólares. Lo mismo, si es un flujo en libra esterlina o en euro, lo dividen por, respectivamente, por las tasas de dólar, o sea, por euro y libra esterlina. Eso. eh, Acá en el PowerPoint hay otra materia que no va a entrar, que se llama efecto contable económico, que todas estas láminas no entran este semestre para ustedes, no se va a evaluar y voy a intentar sacárselo al PowerPoint para que no lo vean. El control 3, estamos viendo que entra, que es el próximo 26, eh, probablemente entre matemática financiera y inflación, y no sé si vamos a entrar a ver bonos, que es lo que vamos a ver esto durante el lunes, ¿bien? Así que entra todo lo que es inflación, flujos, tasas y tipo de cambio. Bien, les voy a dejar una guía de ejercicio muy buena en el Canvas para que la empiecen a hacer y tienen solución y todo. Eso, muchas gracias a todos y que estén muy bien.